Hola nuevamente mis hijos. Estamos nuevamente aquí reunidos para ver el repaso de la semana del 22 de marzo al 5 de abril. Es un repaso rapidito de los temas que abarcamos esta semana. Y para ver ese repaso vamos a compartir la pantalla para que veamos qué fueron los temas que compartimos esta semanita. Tuvimos el tema del adverbio. ¿Y qué es el adverbio? Los adverbios son palabras que nombran circunstancias de lugar, tiempo, modo o condición, ¿verdad? Estas también pueden servir como modificadores del predicado y pueden ser de cualquier otra clase, ¿verdad? Entre algunos de los adverbios tenemos todavía, quizá, ahí, arriba, fácilmente. Los adverbios se dividen en varias clases. Tenemos los de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación y de duda. Veamos cuáles son los de lugar. Allí, cerca, lejos, abajo, dentro, fuera, delante de, detrás de. Los de tiempo, podemos decir mañana, ayer, hoy, tarde, noche, nunca, pronto. Modo, tenemos bien, mal, aprisa, despacio, suavemente, dulcemente, cariñosamente. Cantidad, más o menos, mucho, poco, bastante, demasiado. De afirmación tenemos sí y también. De negación tenemos no, nunca, jamás, tampoco. Duda, quizás, quizá, acaso. Tenemos el lenguaje. El lenguaje es la forma en que expresamos nuestras ideas. Y en esta forma de expresión de ideas, el ser humano ha creado diferentes formas para poder expresar esas ideas. Y vamos a ver qué clases de lenguaje existen. Está el lenguaje icónico, que utiliza símbolos y señales. Tenemos el lenguaje sonoro, el mímico también. Y vamos a ver, el sonoro se produce con sonidos, por ejemplo, la música, los silbidos, etcétera. El mímico lo podemos ver por medio de los movimientos corporales, como por ejemplo los mimos. Ellos se expresan por un lenguaje mímico. Veamos. Tenemos también el lenguaje kinestésico. Ese se da por medio de movimientos corporales. Ahí solamente son corporales, no como el mímico. El mímico son corporales y son gestos. En este únicamente son corporales, como la danza. También tenemos el mensaje oral, que usa signos lingüísticos emitidos por la voz humana. Y tenemos el escrito, que es la representación gráfica del lenguaje. Tenemos las normas de acentuación. Y para que estas normas de acentuación se dé, tenemos que identificar una sílaba tónica. Todas las palabras tienen una sílaba tónica. ¿Y cuál es la sílaba tónica? Donde se pronuncia la palabra con mayor fuerza. ¿Y cómo marcamos esa sílaba tónica? La marcamos con un signo gráfico llamado tilde, pero no todas las palabras se tildan. Y tenemos que las palabras agudas son las que tienen la sílaba tónica en la última sílaba. O sea, es decir, que todas las palabras pueden ser agudas, pero no todas se tildan. ¿Cuáles son las únicas que se tildan? Son las que terminan en NS o vocal, como Tomás, colibrí, jabalí. Tenemos las graves. Son las que llevan la sílaba tónica en la penúltima sílaba. ¿Y cuáles son las que únicamente se tildan? Son aquellas que terminan en cualquier consonante, menos en N y en S.
como por ejemplo trébol, inútil y estéril. Y tenemos las esdrújulas que llevan la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. ¿Y cuál es la regla para tildarse? Aquí la regla es que todas se tildan, como por ejemplo cántico, miércoles, exámenes. Tenemos el siguiente tema, que es las historietas. Las historietas son series de dibujos que combinan textos y elementos gráficos que narran una historia. Utiliza lenguaje formado por signos convencionalizados. Y vemos aquí una historieta. Una historieta, para que sea historieta, debe tener más de 6 viñetas. Estas son las viñetas y quiere decir que para que sea historieta debe tener más de 6. Veamos qué elementos tiene la historieta, tiene las viñetas. Las viñetas son las escenas de la historieta. El dibujo son las representaciones gráficas de los personajes y su entorno. El cartucho son cuadros de texto que se ubican por lo general en la parte superior de la viñeta y el texto complementa la información que transmite. Vemos aquí, la viñeta es este cuadro. El dibujo ya sabemos que es este. El cartucho son cuadritos que como que dan una explicación de lo que está pasando en cada una de las viñetas. Y el texto es el que va en los bocadillos. Veamos aquí, hay otros elementos. También está la metáfora visual, que es el dibujo o el signo que tiene una semejanza con la idea que se quiere expresar. El bocadillo es el espacio donde se coloca el texto de lo que dicen o piensan los personajes en la historieta. Y la onomatopeya son elemento gráfico que sirve para expresar algún sonido no emitido verbalmente por ningún personaje. Aquí podemos ver que estas son las onomatopeyas. Estos son los temas de esta semana. Vamos a dejar de compartir. Estamos terminando este repaso, espero que les sirva mucho. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense y felices vacaciones. Adiós, mis chicos.